Antes de comenzar, voy a dar mi declaración de posibles conflictos de intereses. Nada más que cambie mi pantalla, que no cambia. Listo. Yo soy investigadora y trabajo en colaboración con el Centro de Investigación de Estudios Avanzados en México y no soy empleada de ninguna de las empresas farmacéuticas que podrían mencionarse durante la sesión. Una vez hecho este protocolo, comenzaremos hablando sobre lo que son los medicamentos. Sabemos que un medicamento es la suma del fármaco principio activo, que es la molécula que le confiere el efecto terapéutico, más los excipientes o vehículos, que son los compuestos que nos van a ayudar a administrar este fármaco, más la tecnología farmacéutica, que es todo el conjunto de herramientas que nos van a ayudar a manufacturar la forma farmacéutica final. Ahora, si nosotros adicionamos el control de calidad de la materia prima, es decir, de los fármacos y excipientes, más las good manufacturing practices, es decir, las buenas prácticas de manufactura, vamos a tener un medicamento con calidad biofarmacéutica, la cual nos va a asegurar que este medicamento va a tener seguridad y eficacia terapéutica. Por lo tanto, vamos a definir a la calidad biofarmacéutica como el conjunto de propiedades que garantizan que un medicamento cumple con todas las especificaciones nacionales y o internacionales que se requieren para su fabricación y uso. Todas estas especificaciones las vamos a encontrar en las diversas farmacopeas. Tenemos las farmacopeas nacionales, como la Farmacopea de México, la de Estados Unidos, farmacopeas internacionales, tenemos a la Farmacopea Europea, la Farmacopea Internacional o la Farmacopea Británica. También tenemos normas oficiales publicadas por los Ministerios de Salud, las Secretarías de Salud y las normas armonizadas de la ICH. Todo este conjunto de normatividades nos van a indicar cuáles son las especificaciones de calidad que deben de cumplir los medicamentos, dentro de las cuales encontramos la identidad del principio activo, el contenido del principio activo, disolución, detección de impurezas, uniformidad de contenido, esterilidad. Estas especificaciones van a depender del medicamento que nosotros estemos analizando. Es decir, si estamos hablando de una forma farmacéutica sólida, ya sean cápsulas, tabletas, de un jarabe, de una formulación inyectable que tiene que ser estéril, etc. Entonces, bajo esta definición, en el mercado farmacéutico vamos a encontrar 4 tipos de medicamentos. Vamos a encontrar medicamentos innovadores o de patente, de los cuales vamos a tener evidencia de eficacia y seguridad mediante la documentación de estudios preclínicos y clínicos. Vamos a encontrar medicamentos genéricos, de los cuales se apoya en los datos del innovador y vamos a tener estudios de bioequivalencia y calidad demostrados. También vamos a encontrar medicamentos subestándar, los cuales se apoyan en los datos del innovador. Sin embargo, estos medicamentos no tienen estudios de bioequivalencia y calidad demostrados. Y finalmente encontraremos medicamentos falsificados, de los cuales vamos a desconocer su origen y composición. Cabe destacar que estos 3, tanto innovador, genérico y subestándar, son medicamentos aprobados legalmente, mientras que el medicamento falsificado es un producto ilegal. El innovador y el genérico nos van a brindar seguridad y eficacia terapéutica, ya que tenemos evidencia de que cumplen con las especificaciones de calidad y bioequivalencia, mientras que el subestándar y el falsificado nos van a llevar al fracaso terapéutico, al incremento en la morbilidad de las enfermedades, en la mortalidad de los pacientes, a la aparición de efectos adversos y al desarrollo de resistencia en el caso de los antibióticos. Por lo tanto, estos 2 medicamentos representan un riesgo sanitario para la salud pública. En esta presentación nos vamos a enfocar a hablar de los medicamentos subestándar, ya que son medicamentos aprobados legalmente, pero también vamos a hablar un poco de los medicamentos falsificados, ya que se suele analizar en conjunto. La Organización Mundial de la Salud describe a un medicamento subestándar, o también denominado como fuera de especificación,
a un medicamento genuino, aprobado y producido por fabricantes autorizados que no cumple con las especificaciones de calidad y o bioequivalencia establecidos para su uso. Por lo tanto, estos medicamentos tienen problemas de biodisponibilidad, seguridad y eficacia. Veamos qué es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la fracción del fármaco que se absorbe al torrente sanguíneo después de su administración y el tiempo que requiere para hacerlo. Nosotros podemos visualizar esta biodisponibilidad a través del perfil farmacocinético, en el cual tenemos la concentración del fármaco en sangre en contra del tiempo. El área bajo la curva de este perfil es un indicador del grado de extensión de la absorción, cuánto se absorbe, mientras que la concentración máxima y el tiempo que requiere para alcanzar esta concentración máxima son indicadores de la extensión y de la velocidad de absorción. Ahora bien, dentro de este perfil farmacocinético, de esta biodisponibilidad, vamos a tener algo que se llama ventana terapéutica. La ventana terapéutica es un intervalo de concentraciones a las cuales el fármaco ejerce su efecto terapéutico. Si nosotros tenemos problemas en la biodisponibilidad, nos vamos a enfrentar a lo siguiente. Podemos tener una sobreexposición o una subexposición al fármaco. Una sobreexposición, como esta biodisponibilidad en azul, nos va a conllevar a la aparición de efectos adversos, a la intoxicación y por ende al fracaso terapéutico. Y una subexposición, esta biodisponibilidad en verde, también nos va a llevar al fracaso terapéutico y en el caso de los antibióticos va a propiciar el desarrollo de resistencia bacteriana, que es un problema sumamente grave y mundial actual al cual nos estamos enfrentando. Ahora bien, los problemas de biodisponibilidad en muchas ocasiones se deben a problemas de calidad en la forma farmacéutica. Dentro de los principales problemas de calidad de medicamentos subestándar podemos tener problemas de disolución en formas farmacéuticas orales, cantidad de principio activo inadecuada, la mala formulación y estabilidad de la forma farmacéutica y la presencia de impurezas y contaminantes. Estos son solamente algunos ejemplos más representativos de los problemas de calidad de este tipo de medicamentos. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos relacionados a estos problemas de calidad. Veamos ejemplos de problemas de disolución. Y para entender la importancia de la disolución, veamos el siguiente esquema. En la administración oral de formas farmacéuticas sólidas orales, ya sean cápsulas o tabletas, una vez que entran al esófago, estas se hidratan para poder desintegrarse y disgregarse en partículas finas que simultáneamente sufren un proceso de disolución. Esto nos da como resultado una solución del fármaco en el tracto gastrointestinal lista para absorberse y por lo tanto estar biodisponible en la sangre y poder ejercer su efecto terapéutico. Si nosotros tenemos una mala disolución de la forma farmacéutica, el fármaco no va a poder liberarse, no va a poder disolverse y por lo tanto va a tener efectos en la absorción y en la biodisponibilidad y en el efecto terapéutico. Ahora bien, la absorción va a depender de la disolución de mi forma farmacéutica. Y a su vez, la disolución depende de la calidad biofarmacéutica de la formulación, que depende de la calidad de la materia prima, la calidad de mi fármaco, la calidad de mis excipientes, la forma cristalina, el tamaño de partícula que estos tienen y del proceso de manufactura. Una forma experimental de ver el efecto de la calidad biofarmacéutica en la disolución es a través de la disolución in vitro. La disolución in vitro cuantifica el porcentaje de fármaco disuelto a través del tiempo en un medio de disolución con pH, temperatura y agitación controlados que mimetizan las condiciones fisiológicas del tracto gastrointestinal, obteniendo un perfil de disolución que es este que vemos acá. Esta prueba funciona como aseguramiento de calidad lote a lote para ver la reproducibilidad de un lote
a otro lote. También si existe algún cambio en la manufactura, si existe algún cambio en el proveedor de la materia prima, etcétera, esta técnica nos funciona para asegurar que la forma farmacéutica conserva su disolución. También funciona como una prueba de bioexención. Como su nombre lo indica, sirve para exentar los estudios de bioequivalencia in vivo y demostrar la equivalencia a través de la disolución in vitro. Esto solamente es válido para formas farmacéuticas sólidas orales de liberación inmediata que tienen principios activos con alta solubilidad y alta permeabilidad. La equivalencia terapéutica se dictamina si el perfil de disolución de la formulación genérica es muy semejante al perfil de disolución de la formulación de referencia. No tienen que tener una diferencia máxima del más menos 10%. Y si se cumple con este criterio, se asume que tendrá una biodisponibilidad semejante. Una vez que hemos comprendido la importancia de la disolución, ahora veamos problemas de calidad que pueden afectarla, como es el caso de este antibiótico rifaximina por su forma cristalina. Este antibiótico lo podemos encontrar en dos formas cristalinas, una forma polimorfa alfa y una forma amorfa. En este estudio se determinó la bioequivalencia de una formulación genérica en tabletas de 200 miligramos que contiene el principio activo tanto en su forma amorfa como en su forma polimorfa alfa, en contra de la formulación de referencia que solamente contiene el principio activo en su forma polimorfa alfa. Aquí tenemos el listado de excipientes de ambas formulaciones, son muy parecidos entre sí, y también los componentes de la película de recubrimiento de estas tabletas. En primera instancia, se determinó el perfil de disolución de ambas formas cristalinas del principio activo. Tenemos aquí, podemos observar que la forma amorfa, la velocidad de disolución es mucho más grande en comparación a la forma alfa. Claramente esto tendrá implicaciones en la biodisponibilidad in vivo que podemos observar aquí en estos perfiles farmacocinéticos determinados ya en voluntarios sanos, los cuales recibieron 2 tabletas de ambas formulaciones, tanto genérico como de referencia. Y claramente podemos observar que la biodisponibilidad alcanzada con la formulación genérica es inclusive hasta 3 veces mayor en comparación con la formulación de referencia. Esto ya lo veíamos venir a partir del perfil de disolución y claramente esta formulación genérica no es bioequivalente con la formulación de referencia. Esta sobreexposición al fármaco puede traer las consecuencias de toxicidad, efectos adversos, y al tratarse de un antibiótico, altas concentraciones de antibiótico nos pueden dar la selección de la proliferación de bacterias resistentes en una infección, haciendo que se propague la resistencia bacteriana también. Es así como la forma cristalina, la calidad de la materia prima de este principio activo afecta la disolución de este medicamento, trayendo consecuencias en la biodisponibilidad y por lo tanto en el efecto terapéutico. Veamos otro ejemplo, este es otro antibiótico, rocitromicina en tabletas. De este antibiótico ya previamente se habían identificado formulaciones subestándar en tabletas que tenían problemas en su disolución. En este estudio se analizó la estructura interna de estas tabletas mediante técnicas de imagenología química de infrarrojo cercano para determinar pues qué era lo que estaba pasando, estaba produciendo esta mala disolución de estas tabletas. Entonces se obtuvieron las imágenes infrarrojo de las tabletas que no cumplían con las especificaciones de disolución y aquí les muestro, ¿no? Algunos ejemplos. Tenemos la imagen infrarrojo de la formulación de referencia y 3 genéricos. En este estudio se analizaron 57 formulaciones, aquí solamente les muestro 3, y podemos observar diferencias marcadas, ¿no?
En la imagen de la formulación de referencia respecto a los genéricos, sobre todo podemos notar estas manchas azules que posteriormente se determinó que son conglomerados de almidón de maíz y extracto de magnesio, que son dos excipientes utilizados en la fabricación de tabletas. Y estos conglomerados son efecto de un mal mezclado al momento de la manufactura. Entonces, el proceso de manufactura tiene mucha relación en que nosotros obtengamos una forma farmacéutica con una buena disolución, con una buena calidad. Y continuando con los ejemplos, tenemos este estudio donde se analizó la equivalencia in vitro de 4 productos multifuente o genéricos de amoxicilina y doxiciclina, 2 antibióticos de amplia prescripción en odontología y fluconazol, un antimicótico comercializados precisamente en Lima, Perú. Se obtuvieron los perfiles de disolución para cada uno de los medicamentos a 3 diferentes pHs, como lo dicta la normatividad. Y este estudio concluyó que para doxiciclina los 4 medicamentos fueron equivalentes, para amoxicilina solamente 2 cumplieron con los requerimientos y para fluconazol ningún medicamento demostró equivalencia in vitro. Entonces veamos aquí los perfiles de disolución de la formulación de fluconazol. Tenemos la formulación de referencia aquí en azul con círculos y podemos observar, ¿no?, que existen estas diferencias marcadas, diferencias significativas en los perfiles de disolución a diferentes pHs, por lo tanto, pues estas formulaciones no son bioequivalentes y recordemos que son formulaciones que ya se encuentran disponibles en el mercado. Y muy probablemente, pues, estas formulaciones que no cumplieron con los criterios, pues, tengan un fracaso terapéutico in vivo y los antibióticos, pues, también pueden promover el desarrollo de resistencia. Habrá que hacer estudios pues más profundos para analizar cuál es la causa de que existan estos problemas de disolución en estas formulaciones. Ahora continuamos con ejemplos. Veamos uno de la presencia de impurezas y contaminantes. En 2018, tras la identificación de una impureza llamada N-nitrosodimetilamina, también conocida como NDMA, que es una impureza altamente tóxica, esta tiene efectos hepatotóxicos y cancerígenos, se retiraron del mercado productos de valsartán, que es un antihipertensivo fabricado por esta farmacéutica china, Shenyang Huahai, en donde pues se detectó esta impureza. Esta impureza es derivada de la síntesis del fármaco. Si la síntesis del fármaco no se lleva adecuadamente, no se tiene este control de calidad, pues tiene la presencia de estas impurezas, de estos contaminantes. Esta impureza fue detectada a través de estudios de cromatografía líquida de alta resolución, en donde podemos observar aquí, esto es un cromatograma. Cada pico corresponde a un compuesto en la formulación y tenemos el tiempo de retención, es decir, el tiempo en el que se detecta este pico. Este cromatograma es el cromatograma de referencia, es decir, aquí tenemos los compuestos puros, ¿no? Y aquí podemos ver el pico representativo para la impureza NDMA, que tiene un tiempo de retención de 7.5 minutos. Aquí vemos al fármaco valsartán y aquí tenemos el pico de otro principio activo que suele adicionarse a esta formulación. En el cromatograma inferior, aquí este ya corresponde a un cromatograma de las tabletas de valsartán producidas por esta farmacéutica. Y aquí vemos, ¿no?, cómo se detecta esta impureza justamente en el tiempo de retención que tenemos en el cromatograma de referencia. También aquí detectamos al principio activo. Este ruido que vemos aquí es característico de los excipientes. Los excipientes dañan la resolución del cromatograma, pero bien, en el control de calidad específicamente, pues no tendríamos que estar encontrando esta impureza, ¿no? Lo que quiere decir, pues que esta formulación tiene problemas en su calidad y pues que pueden llevarnos a efectos altamente tóxicos. Ahora veamos
un ejemplo de cantidad de principio activo inadecuada. Este corresponde a un antineoplásico de nombre docetaxel. En este estudio se analizaron 31 formulaciones genéricas de docetaxel provenientes de 14 regiones distintas de Asia, África, Medio Oriente y Latinoamérica. La normatividad nos dice que para este fármaco tiene que contener del 90 al 120% del principio activo declarado en el marbete, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos el porcentaje de principio activo que contienen cada una de las formulaciones analizadas. Aquí encontramos nuestras referencias, tenemos la formulación de referencia, Taxotere, de 80 miligramos y Taxotere de 20 miligramos. Se encontró que 21 formulaciones de 31 poseen menos del 90% del porcentaje del principio activo requerido. Estas formulaciones las vemos aquí en color gris más claro y pues es preocupante porque ¿qué efecto terapéutico podríamos esperar, por ejemplo, con esta formulación de aquí que tiene alrededor del 40% de principio activo? Y estamos hablando de un antineoplásico, un fármaco de estrecho margen terapéutico. Imagínense que alguno de sus familiares, ustedes mismos, esté siendo tratado con este tipo de medicamentos, pues es algo sumamente preocupante y grave. Ahora veamos un ejemplo de la mala formulación. Esta corresponde a un antibiótico intravenoso, vancomicina. En este estudio se estudió el efecto terapéutico de diferentes formulaciones genéricas de vancomicina inyectables contra la formulación de referencia. Y se encontró que a pesar de que las formulaciones genéricas poseen la misma concentración y potencia del principio activo, su efecto terapéutico no es el mismo. Esto lo podemos ver a través de esta time kill curve o curva de muerte bacteriana, donde tenemos la concentración bacteriana en contra de la biodisponibilidad de vancomicina normalizada por la concentración mínima inhibitoria. Entonces, aquí vemos la formulación de referencia en negro. Se probó su efecto contra Staphylococcus aureus en un modelo murino de ratón neutropénico. Y podemos ver aquí cómo a medida que aumenta la biodisponibilidad, la carga bacteriana disminuye hasta llegar a una bacteriostasis y aquí pues ya tenemos el efecto terapéutico, ¿no? Hasta eliminarse la bacteria por completo. ¿Y qué pasa en el caso del genérico? Aquí tenemos que a medida que incrementa la biodisponibilidad, pues sí existe una disminución, pero no llega a la bacteriostasis, ¿no? Entonces no se tiene el efecto terapéutico y esto a pesar de que tiene la misma concentración y potencia del antibiótico. El estudio concluye que las versiones genéricas contienen componentes inhibidores dentro de sus formulaciones que causan acciones antagonistas responsables de las fallas in vivo. Es así como la mala formulación puede tener efectos en la biodisponibilidad, también en el efecto terapéutico, y nos podemos encontrar con este tipo de situaciones en las cuales pues también al tratarse de un antibiótico pues podría estar generando el desarrollo de resistencia bacteriana. Y es un problema sumamente grave. Hasta el momento pues hemos hablado, ¿no?, de los problemas de calidad que podemos encontrar en las diferentes formulaciones farmacéuticas. Y estos solamente son algunos ejemplos representativos. Pero ¿cuál es el impacto que tienen estos medicamentos subestándar en la salud? Justamente este estudio realizado por Johnston y Hall nos habla de la potencial crisis que pueden ser esos medicamentos para la salud pública. Así que tomé la siguiente tabla de este documento, la traduje para que pudiéramos analizar, ¿no?, cuáles son las causas que pueden tener en la salud. Tenemos los medicamentos, la respuesta adversa detectada, la posible causa y el país y región en donde se detectó. Entonces tenemos medicamentos como el paracetamol, expectorantes para la tos,
jarabes para la detinción, sulfadiazina de plata, etc. Se encontró que estos medicamentos pues promueven los síntomas gastrointestinales, acidosis metabólica, daño renal, neuropatías y muerte, ¿no? Inclusive, debido a contaminación por dietilenglicol en países como Nigeria, Estados Unidos, Panamá, Sudáfrica, Argentina, etc. También tenemos algunos antipalúdicos, sobre todo en la región de África, como el artesunato, artemeter, sulfadoxina, en donde se ha encontrado el fracaso terapéutico y deceso de pacientes por paludismo, a pesar de seguir el tratamiento con estos medicamentos, debido a que estos contienen la cantidad de principio activo inadecuada, y también se ha rastreado el medicamento hasta un lote falso comprado por el mismo hospital. En el caso de Artemer, pues tenemos que también el contenido de principio activo era inadecuado, solamente contenía el 74% de la dosis indicada, y para este último, pues tenía problemas en la disolución, ¿no? Y esto pues nos trajo el fracaso terapéutico y el deceso de pacientes en países como de Asia y en Pakistán. También tenemos ejemplos de antibióticos como la cefurozimab, que se ha encontrado la ineficacia terapéutica. Los pacientes tratados con la formulación genérica experimentan infecciones posoperatorias frente a la formulación innovadora debido a que tiene problemas de estabilidad en Grecia. Tenemos también el ejemplo de anticoagulantes como heparina, reacciones alérgicas mortales debido a contaminación con sulfato de condroitina. Tenemos cardiovasculares como isosorbida, más de 120 decesos debido a una contaminación con pirimetamina, un fármaco antipalúdico, debido a un error de fabricación. O sea, las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Aquí no se llevaron y pues cobró la vida de 120 personas en Pakistán. Y tenemos aquí un inmunosupresor, tacrolimus. El uso de la versión genérica se asocia con una tasa más alta de rechazo de trasplante renal en comparación a la formulación original por problemas de disolución en México. ¿Ustedes se imaginan estar en una lista de espera para recibir un trasplante de riñón o que uno de sus familiares les done un trasplante de riñón y tengan rechazo porque el inmunosupresor que están tomando tiene problemas de calidad y problemas en la disolución? Es inaudito, es un problema sumamente grave, tan grave que la Organización Mundial de la Salud pues tiene un sistema de vigilancia y monitoreo de medicamentos subestándar y falsificados. Este es el último reporte que se tiene, que data de un periodo de 2013 a 2017. En este mapa podemos encontrar en azul los países que han notificado medicamentos subestándar y falsificados, y en rosa tenemos los países sin notificaciones. Ojo, estos países que no han notificado no quiere decir que necesariamente estén libres del problema. No obstante, también puede deberse a que tienen un mal sistema de detección y de notificación de este tipo de medicamentos. Y dentro de los países que han notificado, se tiene que el 42% corresponde a la región de África, seguido de Europa y de la región de las Américas con un 21%. Y aquí pues encontramos a Perú. Este estudio concluye que dentro de la categoría de medicamentos con mayor índice de productos subestándar y falsificados encontramos a los medicamentos antipalúdicos con un 19.6%, seguido de los antibióticos con 16.9% y de los anestésicos y analgésicos con un 8.5%. Estos dos, pues, son los medicamentos de mayor prescripción en odontología precisamente. ¿Y qué pasa en el Perú? Tenemos este estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud, el Centro Nacional de Control de Calidad y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, en Lima, Perú, que nos habla sobre las características de los medicamentos de baja calidad en un periodo de 2005 al 2014.
Este estudio nos dice que un total de 14.263 medicamentos fueron analizados en este intervalo de tiempo, de los cuales 2.099 resultaron ser no conformes. De estos, 1.123 fueron medicamentos falsificados y 976 medicamentos de calidad subestándar. Entonces podemos observar cómo existe una prevalencia en cuanto a los medicamentos falsificados y subestándar, igual en los últimos años. Este estudio clasifica a los medicamentos subestándar como con problemas de calidad no críticos y críticos. Dentro de los no críticos, pues encontramos variaciones de peso, características físicas como friabilidad en tabletas, laminación de tabletas, contaminantes macroscópicos y otro tipo de no críticos. Y dentro de los críticos, que fue un 73%, se encontraron problemas en la identificación de un principio activo, en el contenido, en el peso, en la disolución, en el contenido del principio activo, etc. Y datos más recientes, tenemos este estudio recientemente publicado en 2020 por la Organización Panamericana de Salud, que nos habla sobre los productos subestándar falsificados y sin registro en Latinoamérica en un periodo del 2017 al 2018, donde pues también encontramos aquí a Perú y a países latinoamericanos, en donde en este lapso se tiene la notificación de 12 medicamentos subestándar. Aquí ya vemos que ya hay un decaimiento del número de notificaciones para este tipo de medicamentos. Sin embargo, tenemos 171 notificaciones de medicamentos falsificados. Es un problema sumamente grave, pero tiene su lado bueno. Yo me preocuparía más por datos como, por ejemplo, Cuba, que no tenemos ninguna notificación, o Guatemala, ¿no? Podría ser que no se están detectando los medicamentos falsificados, sin embargo, aquí pues estamos logrando detectarlos, están logrando identificar. Solamente esto quiere decir que existe una brecha que está permitiendo que estos medicamentos entren al mercado farmacéutico. Entonces solamente será cuestión de tiempo de detectar en dónde está la falla para poder impedir la reincidencia de este tipo de medicamentos en el mercado. También tenemos aquí, por ejemplo, Brasil tiene un problema grave con los medicamentos subestándar, 110 notificaciones, ¿no? Y pues son prevalentes en los diversos países de Latinoamérica. Este estudio nos dice que se incluyeron un total de 596 incidentes en 13 países, 236 fueron relacionados con calidad subestándar, 239 relacionados a medicamentos falsificados, 116 correspondieron a medicamentos no registrados y 5 a medicamentos robados. Y no solamente es idóneo detectarlos, también hay que ver cuáles son las medidas sanitarias de la que cumple la reglamentación ante este tipo de medicamentos. Por ejemplo, aquí tenemos igual el caso de Perú, pues se lanzaron 184 alertas públicas sobre la presencia de estos medicamentos, se retiraron del mercado 15, se confiscaron 166, que pues me supongo que aquí están la mayoría, ¿no?, de los medicamentos falsificados. Se prohibió la comercialización de uno y se destruyeron 14 medicamentos. Entonces es importante ver cuáles son las medidas que toma la autoridad sanitaria ante la presencia de este tipo de medicamentos. Y finalmente, las categorías terapéuticas con mayor número de incidentes fueron los agentes de nueva cuenta, los antiinfecciosos, los antibióticos y los medicamentos para el dolor y cuidado paliativos. Luego nos preguntamos por qué el fracaso terapéutico de los tratamientos puede deberse al uso de este tipo de medicamentos. Y bien, ¿cómo podemos detectar y notificar este tipo de medicamentos, tanto subestándar como falsificados?
Los podemos notificar a través de los informes de farmacovigilancia. La OMS dice que cerca del 10% de los medicamentos subestándar y falsificados causan reacciones de toxicidad y el 90% producen falta de eficacia terapéutica. Entonces tenemos que tener la cultura de hacer farmacovigilancia. Si llegamos a tener un efecto adverso o visualizar la falta de eficacia terapéutica, tenemos que notificarlo. Estos reportes son emitidos pues en las clínicas, en los hospitales, y los reporta el personal médico, los pacientes. También podemos reportar a través de los sistemas de notificación de las autoridades regulatorias nacionales, a través de su sitio web, vía telefónica, mail. En los medicamentos, en muchas ocasiones, viene ahí el correo electrónico a donde nos podemos dirigir si encontramos alguna anomalía o etcétera, y pues también podemos notificar tanto los pacientes, el personal médico, como farmacéuticos o como académicos. También estos medicamentos pueden detectarse a través de las inspecciones en la cadena de suministro, pueden ser inspecciones aleatorias o específicas en cierto medicamento en específico, en cierto lote, y estas pueden ser realizadas por las autoridades sanitarias o por la comunidad científica, como los ejemplos que vimos anteriormente. Y bien, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la comercialización de medicamentos subestándar y falsificados? Pues en primer lugar tenemos la falta de regulación y mala aplicación de la regulación vigente. No existe una legislación homogénea para la regulación de medicamentos en Latinoamérica. Ya enfocándonos entre Latinoamérica, demostrar calidad y bioequivalencia de todos los medicamentos no es obligatorio en todos los países de Latinoamérica. La mayoría de los países de Latinoamérica solo exigen demostrar calidad y bioequivalencia para medicamentos catalogados de alto riesgo o prioritarios, que es una lista muy corta de medicamentos en los que encontramos algunos antirretrovirales, inmunosupresivos, anticonvulsivantes, antineoplásicos. Inclusive en estas listas no encontramos a los antibióticos, que ya vemos el problema, ¿no? Que tiene, que no cumplan con la bioequivalencia, ¿no? Y aunque exista una regulación estricta, como es el caso de Argentina, Brasil, Colombia, México, se siguen encontrando productos subestándar y falsificados en el mercado debido a impunidad y corrupción. La triste historia de Latinoamérica. No existen sanciones severas cuando se encuentra la comercialización o la producción de este tipo de medicamentos, lo que hace que existan estas reincidencias en su aparición en el mercado. También tenemos el alto costo de medicamentos de calidad. En muchas ocasiones los medicamentos son demasiado caros para los sistemas de salud. El incremento en la demanda hace que se adquieran medicamentos baratos o de fuentes desconocidas. Ya habíamos el ejemplo, ¿no? Que el hospital había comprado un antipalúdico, ¿no? De un lote falsificado. Y mucho de esto tiene que ver con la corrupción y prácticas poco éticas en las licitaciones en la adquisición de medicamentos. También, con el objetivo de ganar mercado, las empresas farmacéuticas bajan el precio del medicamento, pero también bajan la calidad. Recordemos que la industria farmacéutica, al fin de cuentas, es un negocio. Y en un negocio lo que se quiere es ganar, lo que hace que se incurran en estas prácticas poco éticas. También se tiene la adquisición de medicamentos en un mercado ilícito, un problema actual, la adquisición de medicamentos a través de páginas web. Entonces tenemos que reforzar, ¿no? La compra-venta de medicamentos a través de los sitios web, porque el paciente en muchas ocasiones pues no sabe, ¿no? Que se puede encontrar con este tipo de medicamentos, lo adquiere porque es más barato, lo adquiere porque llega a domicilio sin saber que pues está exponiendo su vida. También tenemos el oportunismo delictivo en la oferta-demanda de medicamentos, que lo estamos viviendo actualmente con las vacunas contra el COVID-19. La FDA ha lanzado diversas alertas de pues, vacunas falsificadas que pues, están ingresando al mercado precisamente en países de bajos y medianos ingresos.
También tenemos la escasa capacidad técnica para detectar medicamentos subestándar y falsificados. Ya veíamos en los ejemplos, ¿no? Técnicas imaginológicas, técnicas de cromatografía, y en muchas ocasiones la infraestructura, equipos apropiados y personal adecuadamente capacitado es insuficiente debido a la poca inversión en ciencia y tecnología derivada de la falta de presupuesto. Entonces, esto hace que no se lleven a cabo, que no se realicen los estudios de calidad y bioequivalencia recurrentes. Y finalmente, ya para concluir, ¿cuáles son las soluciones que podemos establecer ante la presencia de estos medicamentos subestándar y falsificados? Tenemos que prevenir, tenemos que detectar y tenemos que responder. Para la prevención, tenemos que llevar a cabo la educación, la sensibilización de este problema, de la gravedad del problema, tanto a los estudiantes, a la población en general, a toda la comunidad, de que esto es un problema grave, ¿no? Para que sepan igual cómo hacer las notificaciones, para que sepan identificar un medicamento subestándar, un medicamento falsificado. Tenemos que realizar los estudios de calidad y bioequivalencia a todos los medicamentos, a todos, independientemente si sea de uso crítico o no. Los medicamentos son de uso humano, son para consumo humano, entonces todos tienen que tener la calidad, nos tienen que asegurar su seguridad y eficacia, y esta información tiene que estar transparente, es decir, que yo como consumidor pueda yo cerciorarme y pueda yo acceder a la información de calidad, de estudios de equivalencia, y esta tiene que ser publicada por las secretarías de salud, cosa que pues no se hace. Muchas veces compramos un medicamento en la farmacia y pues nosotros ya damos fe de que sea bueno porque ya está en el mercado, pero puede ser que no. Entonces nosotros deberíamos poder acceder a esta información. Es como cuando adquirimos algo en internet o compramos algo, pues buscamos referencias, nos aseguramos que sea de calidad. Lo mismo debería de ser con los medicamentos. Tenemos que revisar, actualizar y reforzar el marco jurídico legal vigente. Esto solamente lo vamos a hacer si trabajamos en conjunto con otras entidades regulatorias que tienen mayor experiencia en el caso, y también lo vamos a lograr mediante la armonización sobre la regulación de estudios de calidad y bioequivalencia, empezando por Latinoamérica, ¿no? Armonizar que todos los medicamentos cumplan su bioequivalencia, cumplan sus criterios de calidad, y tenemos que verificar que el marco legal se cumpla, porque de nada sirve reforzar, actualizar, revisar si el marco legal no se cumple. En cuanto a la detección, pues tenemos que exigir la inversión en laboratorios y tecnologías para la detección de medicamentos subestándar y falsificados. Tenemos que hacer la inspección y vigilancia continua de estudios de bioequivalencia y aseguramientos de calidad. Como les decía, no porque ya estén en el mercado, ya, o sea, tenemos que hacer estudios continuos, tenemos que monitorear la cadena de suministro para detectar este tipo de medicamentos, y tenemos que mejorar e implementar sistemas de notificación y de difusión, porque también en muchas ocasiones no sabemos a dónde notificar. Si nos encontramos con este tipo de medicamentos, no sabemos a quién dirigirnos, no sabemos a quién escribirle. Entonces tenemos que mejorar e implementar estos sistemas. ¿Y cuál es la respuesta que vamos a tener? Pues vamos a generar alertas de productos subestándar y falsificados que lleguen a la población, a toda la población. Se tienen que retirar del mercado los productos subestándar y falsificados que se identifiquen. Tenemos que evitar las reincidencias, evitar que esto vuelva a suceder. Y vamos a reforzar la capacidad normativa basada en la evidencia. Es decir, si encontramos que los medicamentos subestándar y falsificados están entrando por la comercialización a través de las páginas web, pues reforzar la normatividad en la comercialización y adquisición de medicamentos a través de este medio, y solamente así vamos a poder asegurar la salud pública. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.